y el tema principal como es las condiciones para heredar y la exclusión de la herencia. Muy bien. Entonces, voy a empezar con una introducción que a mi opinión es por demás importante, muy importante. Esta pandemia no solamente ha podido desnudar todos aquellos aspectos que cualquier ciudadano ha podido considerar dentro dentro del, dentro de lo que esperábamos, dentro de aquellas formas en las cuales nosotros vamos a poder apreciar, considerar que estaríamos preparados para todo tipo de situación, como siempre el derecho lo ha marcado, ¿no? ¿Qué nos enseñan en la escuela de derecho al inicio de las clases normalmente, ¿no? Que el derecho siempre ha estado un paso anticipado para poder tener aquella respuesta a cualquier problemática. Y si nos vamos netamente al Código Procesal Civil y al Código Civil, vamos a encontrar que en ambos títulos preliminares, especialmente en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, vamos a poder ver que el artículo 3 nos marca una finalidad muy específica para los procesos civiles. ¿Cuál es la finalidad para un proceso contencioso? Resolver un conflicto de intereses, ¿no? Dos personas tienen una disputa, una litis, y la finalidad es resolver esa litis. Y por otro lado tenemos a los procesos no contenciosos con la segunda finalidad, que nos señala que es el eliminar una incertidumbre jurídica. Entonces, resolver un conflicto de intereses y eliminar una incertidumbre jurídica es la finalidad de todo proceso civil. De todo proceso civil, todos sin excepción. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ubicar, debemos comenzar a ubicar cada proceso, ¿a dónde va dirigido? ¿A qué finalidad? ¿Es contencioso? ¿No es contencioso? ¿Qué es lo que busca? Y de acuerdo a ello, nosotros nos vamos ubicando en una especie de lugar y espacio que va a permitir desarrollar justamente la labor de la abogacía en este tipo de situaciones. Y ahí es donde nos encontramos con lo que venía señalando al inicio, ¿no? Lo que esta pandemia no nos predijo. Expertos en contratos preveían alguna situación en la cual la existencia de una pandemia iba a generar que pudiéramos estar frente a tantos incumplimientos, a tantas problemáticas, a tantos factores que inclusive pues viene llevando nuestra economía a nivel de nuestro país, y en otros países de menor grado tal vez, el impacto más fuerte ha sido en el nuestro, increíblemente por una falta de reacción tal vez, que es parte de una opinión personal, ha llevado a observar de que no estábamos preparados. Nadie se encontraba preparado para esto. Nadie se encontraba preparado al punto que situaciones regulares en la vida pasan a ser ahora una situación de regla, excepción, excepción, regla. Yo lo pongo como un ejemplo nada más. Antes, los notarios podían tener un registro de testamentos, y su registro podría tener un número estándar en el cual no muchas personas se anticipaban al poder fallecer y dejar de alguna manera en determinado orden la casa, vamos a llamarlo así. Pero no, en esta situación, viendo de que ya los notarios comienzan a llenar su libro de registro de testamentos, porque el que menos ya no piensa que con 20, 30, 40 años va a vivir eternamente, sino que hay que dejar ordenadamente las cosas. Es increíble. ¿Quién podría pensar que de repente una persona con 40 años estaba ya dejando un testamento porque se podía ir en un plazo de 5 días, 4 días, que es el tiempo que usualmente en estos últimos días viene determinando esta pandemia del COVID-19 al momento de atacar a las personas y prácticamente pues llevarlas a la muerte? Estas situaciones desnudaron falencias. Las falencias están dentro de las normativas, y las normativas, lógicamente, que lleva dentro de su ser al Estado como principal actor. Un Estado conformado por 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para poder desarrollar toda aquella situación relacionada y vinculada con los individuos, con los ciudadanos. Y dentro de toda esta situación, esta
presente pandemia mundial ha generado que comencemos a ver que el derecho al no estar a la vanguardia de este tipo de situaciones, genere pues la existencia de muchas formas que necesariamente han generado que ahora tengamos que comenzar a especificar ya qué hacer y qué no hacer en muchos casos, ¿no? Qué hacer y qué no hacer en muchos casos. Por ejemplo, era el tema de hacer un testamento, ¿no? Hoy en día, yo creo que ya con 40 años, 30 años, testamento, una idea utópica, ¿no? Ya no, definitivamente ya es una situación que está dentro ya de lo normal. Ahora entienden por qué les digo el tema de la regla se vuelve excepción y la excepción la regla, justamente por esta situación. Y esto nos lleva a ver justamente el tema del día de hoy. Tantos fallecimientos, tanta desgracia, ha llevado a que la comunidad jurídica, a través de los abogados, a través de los magistrados, a través de las propias asociaciones, las propias entidades, comiencen a ver una labor más humanizada, ¿no? Y esta labor más humanizada justamente viene con aquella ayuda social que se debe realizar en muchos lugares y para muchos aspectos. Y para eso vamos a conocer el día de hoy a las condiciones de heredar y las excepciones de la herencia. Para poder entender esto, tenemos que partir de un aspecto muy importante, que es el conocimiento que tenemos nosotros de nuestras normativas. Dentro de nuestras normativas tenemos nosotros al Código Civil, un Código Civil que a pesar de tener a pesar de haber sido adaptado dentro de la postura de normativas extranjeras recopiladas por nuestros legisladores nacionales en su oportunidad y determinando como norma un código que está en vigencia desde el año 1984, el último, el actual con el que estamos trabajando, y sus sendas modificaciones que han venido sucediendo, nos permite ver de que dentro de esos 10 libros va a ser el libro número 4, el libro de sucesiones, aquel que va a determinar los parámetros de qué debe pasar al momento que una persona fallece, ¿no? Y hablar acerca de la herencia, de la indignidad, de las causales, del orden de prelación y todos aquellos aspectos que vamos a conocer nosotros dentro del mundo del derecho de sucesiones. Un mundo que es muy interesante y que ha permitido justamente que ustedes puedan abordar este tema el día de hoy. Comencemos entonces con esta charla después de esta introducción. Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar entonces acerca de las condiciones para heredar. Siguiente. Muy bien. Lo primero que tenemos que señalar es que debemos conocer, lógicamente, cómo funciona el tema de la herencia, ¿no? La herencia va a ser un acto jurídico. Y acá viene pues uno de los primeros conceptos que hay que tener en cuenta aquí. Porque nosotros podemos pensar que la herencia puede ser un actuar normal en la sociedad. Pero si hemos visto que nuestro libro 2 del Código Civil, acto jurídico, es un libro que determina aquella existencia y conocimiento del estudio de la relación que existe entre ciudadanos o ciudadanos con el Estado, esto en su situación general se llama acto jurídico. Acto jurídico que está, un acto jurídico que está dentro del marco de lo que pueden ser, por ejemplo, una compraventa, dentro de lo que puede ser, por ejemplo, unos servicios, actos jurídicos que vamos a ver en el día a día, como por ejemplo puede ser un matrimonio, como por ejemplo puede ser un divorcio, el reconocimiento de un menor, y ahí vamos a ver que el acto jurídico tiene una clasificación que se encuentra definida por un promedio de casi 20 tipos de actos jurídicos, desde los patrimoniales, extrapatrimoniales, onerosos, gratuitos y tantas diferencias que tenemos, vamos a encontrar al acto jurídico justamente como uno de los aspectos más importantes para poder estudiar a la herencia, señores, ¿ok? Entonces señalamos que el acto jurídico va a ser, en este caso, para la herencia, un acto en el cual una persona fallece. Muy bien, una persona fallece. Y al fallecer va a transmitir, ¿qué va a transmitir? Bienes, derechos, obligaciones en favor o beneficio de otras personas.
Normalmente entonces siempre vemos que ante la palabra herencia decimos, wow, qué suerte, va a heredar algo. Claro, puedes heredar una deuda y no puede ser tanta suerte tal vez. Entonces, esta suerte de herencia va tanto para el aspecto positivo y negativo, llamándolo pues como una carga dentro de lo que puede ser una deuda o una creencia dentro de lo que podría ser, hablando de obligaciones, ¿no? Lo que podría recibir una persona. O sea, un aumento de tu patrimonio o no va a ir a un detrimento de tu patrimonio, porque si hay una deuda, esta deuda se va a tener que compensar con aquello que vamos nosotros a heredar. Y hasta solamente el monto que se va a heredar, que va a ser algo que vamos a ver más adelante. Entonces, acá tener muy puntual. La herencia va a ser un acto jurídico mediante el cual una persona, ¿no? Mediante el cual una persona, al momento de fallecer, va a transmitir todos aquellos bienes y deudas que pueda tener, así como derechos que también pueda tener. Muy bien. Entonces, vamos marcando una situación muy específica. ¿Desde qué momento se da? Desde el fallecimiento. Se da desde el fallecimiento. Siguiente lámina, por favor. Y para hablar del fallecimiento, pues debemos recordar un poco nuestro libro 1 de personas y de repente algunas clases de derecho penal, ¿no? Cuando se da el fallecimiento de una persona, pues siempre hablamos de la muerte cerebral. La muerte cerebral que ya no permite a la persona realizar ningún tipo de acción y simplemente determina que esta persona ya no puede realizar ningún acto jurídico más en la sociedad. Ahora, si nosotros ya sabemos que una herencia va a ser justamente esa transmisión de bienes, derechos o deudas, vamos a ver entonces ahora cuáles son esas condiciones para poder heredar, ¿no? Y dentro de esas condiciones para poder heredar, vamos a ver que hay un proceso en la sucesión que se tiene que realizar necesariamente con 4 requisitos que se ha visto dentro de la doctrina a través de la escuela francesa, ¿no? Que es el existir, el ser capaz, el no ser indigno y finalmente el que no existe una persona con mejor título. Muy bien, que no existe una persona con mejor título. Vamos a desarrollar cada uno de ellos para entenderlo de mejor manera. Siguiente, por favor. Comencemos. La existencia del heredero al momento de la sucesión significa que la persona que va a heredar esté viva, que tenga que existir. Si existe, listo. Tiene habilitado uno de los primeros presupuestos. El no ser indigno o no ser desheredado significa que no ha existido una situación que haya generado su exclusión dentro de lo que viene a ser su condición para poder dar. Si hablamos de que la herencia, si hablamos de sucesiones, que esto va a provenir de lo que viene a ser netamente parte del libro de familia, porque es parte del libro de familia. Familia son las relaciones intervivos y una vez que muere se produce esto, pero guarda relación con el ámbito familiar, salvo algunas excepciones que vamos a denotar posteriormente. Entonces, vamos viendo que no tiene que existir en una relación que se haya dado alguna forma de que haya sido excluido o declarado indigno dentro de el parámetro de la sucesión que se va a generar posteriormente a la muerte. En resumen, dentro de esa situación en la cual las personas están vivas, madre, hijo, padre, hijo, nieto, abuelo, etcétera, no debe existir una declaración en vida que le exima de poder heredar, que lo inhabilite para poder heredar. Si lo inhabilita es indigno, no puede hacerlo, está desheredado y por ende no cumpliría con este requisito. Ergo, si es que sí lo tiene, si es que no tiene nada de esto y tiene habilitada la postura, estamos hablando de que cumple con el segundo requisito, la capacidad civil del heredero o de goce del heredero va a ser de que él pueda tener la posibilidad de poder justamente tener en sí esta posibilidad de poder acceder a una herencia. Perfecto. Y finalmente, cuando hablamos de un título suficiente o preferente, vamos a llamarlo así, vamos a ir viendo las condiciones que tiene como título cada persona en un rango familiar para poder acceder a la herencia dentro de lo que llamaríamos una especie de un orden de prelación, ¿no? Fallece una persona, fallece el causante y por ende, ¿qué tenemos más adelante? Vamos a tener a los hijos, a los nietos, dependiendo si hay nietos, si hay hijos,
sino los hermanos, sino los tíos, sino los padres, sino el cónyuge. Ese es el orden. Entonces, no necesariamente el tener un título de familia nos va a hacer herederos automáticamente, porque hay que ver cuál es el orden de prelación que nos da la norma y dependiendo de ello vamos a poder encontrar nosotros una solución al respecto. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, los elementos para la sucesión son que tengamos un causante. ¿Qué es un causante? Es la persona que ha fallecido, ¿no? Es la persona que ha fallecido. Y debemos recordar que la muerte está regulada en el artículo 61 del Código Civil. Por ende, estamos hablando de que una persona que fallece, o sea que su vida ha sido puesta a un final, esto genera automáticamente el título de causante. Y este causante, a su vez, como primer elemento de la sucesión, va a permitirnos ver un segundo elemento, que son aquellos familiares que tiene el causante, llamados sucesores, y dentro de los sucesores, una clasificación que vamos a encontrar tanto a los herederos como a los legatarios. Herederos y legatarios van a ser justamente parte del segmento de la sucesión para finalmente llegar a un tercer elemento, que es la masa hereditaria o la herencia. La masa hereditaria o la herencia, que van a ser lo que habíamos visto inicialmente, los bienes, los derechos, las deudas que pueda tener una determinada persona. Siguiente, por favor. Ahora, vamos viendo que esto no se hace muy complicado, entonces tiene que haber un fallecimiento, este fallecimiento tiene que generar la existencia o determinar la existencia de familiares y a la vez vamos a ver que va a generar la existencia de determinación de bienes de esta persona que ha fallecido. Por ende, genera una herencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se reparte un? Entonces, para poder hablar de una repartición de herencia, debemos hablar de lo que es una masa hereditaria. Y la pregunta es, ¿qué es una masa hereditaria? La masa hereditaria viene a ser ese conjunto de bienes que van a tener tanto como bienes o deudas una persona fallecida. Así de sencillo. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, si tenemos un conjunto de bienes, vamos a ver que estos bienes van a determinar lo siguiente. Van a determinar ya hablar de la legítima y de la porción disponible que podamos hacer nosotros dentro de lo que es la legítima, ¿no? Entonces hablamos que la legítima va a ser aquella porción de bien que le corresponde a los herederos, y ojo con esto, a los herederos forzosos. Una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué se debe entender cuando hablamos de herederos forzosos? Hablamos de herederos forzosos porque hay otro tipo de herederos, claro. Debemos recordar que cuando una persona ve a su propiedad, a aquello que ha obtenido en su vida, esta propiedad se encuentra regulada en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué facultades te da la propiedad? Entramos un poco a ver lo que es derecho de derechos reales. Te da la posibilidad de vender, de enajenar, de disfrutar, de usufructuar, etcétera, ¿no? Pero si te dice algo, si tú quieres hacer una disposición gratuita, te dicen, ¿no? En vida, tú solamente puedes hacer una disposición de ese libre que tú tendrías para poder disponer. ¿Por qué? Porque tienes herederos forzosos. En resumen, si una persona tiene 10 bienes y no tiene ningún heredero forzoso, los 10 bienes, si quiere, los puede regalar. Los puede regalar, puede donarlos en la sociedad a quien quiera. Pero si una persona tiene 10 bienes y tiene hijos, padres, o tiene tíos, abuelos, etcétera, cualquiera que pueda llegar a los ámbitos tanto horizontales como verticales para poder heredar, no puede regalar esos bienes más que solamente un tercio de libre disposición. Entonces señalamos que en una herencia una persona tiene dos posibilidades: de ver esa porción disponible o de ver una legítima. Si es una porción disponible, es aquello de lo que puede disponer propiamente, y si es una legítima, es aquello de lo cual no puede disponer. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces acá va a llegar esto pues a darnos una situación muy interesante. La determinación de aquellos sujetos que van a existir dentro de lo que viene a ser la herencia o las sucesiones, ¿no?
Ya hablamos de los herederos y hablamos de los legatarios. ¿Quién es heredero? Heredero es aquel que tiene un vínculo forzoso con una persona que va a generar la posibilidad a futuro de un acto de disposición a su favor. ¿Qué significa? Que yo voy a hablar de un heredero cuando hablo de aquella persona que tiene un parentesco conmigo y va a ser parte o partícipe de mi herencia de mis bienes. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Mis 2 hijos van a ser mis herederos forzosos. Si mis 2 hijos falleciesen y no tuvieran ellos otros hijos, tendríamos que ver hacia los lados, para arriba, ¿no? A los padres, o a los lados laterales, a los hermanos o a los tíos, o si fuera casado, al cónyuge. Entonces, esos son los herederos forzosos, aquellos que van a tener un vínculo tal que va a permitir que se entienda la existencia de una herencia forzosa. En el ámbito de los legatarios, estamos hablando en el ámbito de los legatarios, de la existencia de que una persona pueda manejar como un acto de liberalidad, una disposición de ese tercio de libre disposición que tiene. Es interesante porque acá vamos a poder observar de que entre heredero y legatario vamos a encontrar a la legítima disponible. La legítima va a ser aquello forzoso que podemos nosotros ver que va a disponerse al momento de nuestro fallecimiento o en su defecto. En el caso de los legatarios, aquella disposición libre que yo tengo del tercio de mis bienes para poder realizar en este caso. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las clases de herederos. Muy bien, vamos a hablar acerca de la clase de herederos. Muy bien. Ahora, en el tema de las clases de herederos, vamos a ver que tenemos nosotros, según la clase de sucesión, ojo con esto, vamos a tener a la sucesión al testamentario y al legal o no testamentario. Y dependiendo de la calidad del derecho que tengamos dentro de esta sucesión testamentaria, a los forzosos o legitimarios o a los no forzosos o voluntarios. Vamos a tratar de desarrollar esto en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Vamos primero con la clase de legatarios. Tenemos legatarios de bien específico, de una parte alícuota o de la totalidad de los bienes. Comencemos con el bien específico. ¿Cuándo hablamos de un bien específico? Cuando tenemos un bien determinado. Un bien determinado que no nos va a dar pues mayor problema, toda vez que vamos a ver, por ejemplo, que si es un inmueble, es un bien específico, sin posibilidad de encontrar duda respecto de su identidad. ¿Dónde viene el problema? En la segunda parte. Cuando hablamos de una parte alícuota. Por ejemplo, tengo una casa. Tengo herederos forzosos, pero decido darle a X, que ha sido quien me ha cuidado, quien me ha asistido, quien ha tenido conmigo, parte libre disposición y el 30. Entonces, para los le estaré dando un 66.6 y a la otra persona que le doy en forma voluntaria, su parte alícuota será del 3.3, un total de 100% para que se entienda que cuál sería la parte específica que le tocaría a este heredero. Imagínense que es una casa de 3 pisos. Es una casa de 3 pisos, tenemos de un 100%, 33.3 en cada piso. Se podría entender que de repente el primer piso sería para esta persona y los otros 2 pisos para los herederos forzosos. ¿Dónde vendría el problema? El problema vendría en ¿por qué no el segundo? ¿Por qué no el tercero? Y una discusión y un problema que generaría finalmente pues en un posible proceso de división y partición, ¿no? Y finalmente en una clase más de legatarios tenemos a la totalidad de los bienes. Una cosa es tener un bien y otra cosa es tener un conjunto de bienes. Y ese conjunto de bienes poder identificarlos para su posible disposición a futuro. Siguiente, por favor. Este Código Civil del 84 nos permite en el artículo 816 determinar cómo es el orden sucesorio.
¿no? Entonces tenemos el sucesorio a los hijos y demás ascendientes, a los padres y demás, perdón, a los hijos y demás descendientes, a los padres y demás ascendientes. Tenemos en un tercer orden al que tenemos a la unión de hecho en el caso de aquellas personas que consideren ser también o tener un derecho dentro de esta situación. Vamos a ver también en el ámbito colateral a los parientes de segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad que van a generar finalmente que nosotros ya dentro de lo que ya conocemos como orden sucesorio sepamos quién correspondería o quién tendría el derecho de poder realizar una futura herencia, ni bien fallece una persona. Y acá agregar algo, ¿no? Es siempre que haya cónyuge, siempre que haya cónyuge, este cónyuge no excluye, porque normalmente son excluyentes, el tema del orden sucesorio, pero el cónyuge no es excluyente, por lo que si tenemos, por ejemplo, hijos, los hijos heredan. Si no tengo cónyuge, heredan los hijos nada más. Si tengo padres e hijos, heredan los hijos, los padres no. Si no tengo hijos, heredan los padres. Pero si tengo cónyuge, heredan los padres y la cónyuge. Si tengo hijos, hereda la cónyuge y los hijos. Muy bien. Siguiente, por favor. Para poder entender el ámbito de cómo se da el tema de los parientes colaterales, ¿no? Vamos a encontrar justamente esta casación, la casación 2731 del año 98, ¿no? Donde nos dice cómo se da el tema de los ascendientes y descendientes y la línea colateral, dice, ¿no? Teniendo en consideración que la causante a su fallecimiento no dejó ascendientes ni descendientes en línea recta, entonces le corresponde heredar a los parientes colaterales, teniendo por derecho los más próximos a los más remotos, siendo que los parientes colaterales de la causante en el mismo orden sucesorio, tanto sus tías como sus sobrinos, se encuentran todo un quinto orden sucesorio por el tercer grado de consanguinidad de la causante Marini Rojas. Por ello debe concluirse que tanto los demandados tienen derecho para la herencia de la citada causante en partes iguales. Siguiente, por favor. Entonces, con esto vamos viendo que no solamente la herencia es hacia arriba o hacia abajo, hacia los costados. Y cuando ya no hay nadie, va para el Estado, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la sucesión testamentaria, ¿no? ¿Qué es la sucesión testamentaria? Es el otorgamiento de un testamento que constituye un acto jurídico de última voluntad por el cual una persona dispone de sus bienes patrimoniales y otros asuntos después de su muerte. ¿Qué significa? Es un acto jurídico que se constituye con el testamento, pero que surte efecto recién con lo que viene a ser el fallecimiento o la muerte. Siguiente, por favor. Entonces, un testamento, pues, que va a tener determinadas formalidades que hay que tener en cuenta. Y estas formalidades las tenemos nosotros reguladas en el Código Civil, pero también han permitido que el legislador considere ese testamento como una formalidad dentro de lo que va a ser para nosotros una posible herencia, ¿no? ¿Y en qué consiste esa formalidad? En una declaración de voluntad, por eso es un acto jurídico, porque es una declaración de voluntad que va a generar determinados aspectos específicos con un contenido patrimonial. Para Mauro Moro, dentro de una tesis interesante que pude encontrar, nos dice que el testamento es el documento a través del cual se manifiesta o concreta un acto jurídico testamentario o la voluntad de una persona que en vida determinada la forma y que han sido distribuidos en relación a los bienes, derechos, obligaciones, una vez ocurrida la muerte, para poder determinar la designación que le corresponde a cada heredero dentro del testamento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características del testamento? Que es personal e indelegable, no se le puede dar para ello la posibilidad de que alguien más lo pueda realizar. Es unilateral, porque solamente basta con la voluntad de una sola persona. Formal o solemne, es un acto jurídico sui generis, tiene expresión de última voluntad, lo que significa que va a ser realizado justamente dentro de estos actos jurídicos mortis causa, vamos a llamarlo así, y es revocable. Claro que un testamento se puede revocar. Siguiente, por favor.
Muy bien. Ahora, ¿se puede testar? ¿Cuál es la capacidad para testar? Dice, ¿no? Cualquier persona tiene la capacidad para poder testar siempre que no se encuentre comprendido en las causales de incapacidad para testar. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son estas formalidades? ¿No? Vamos a encontrar que las formalidades para poder otorgar un testamento y su clasificación son las siguientes. La primera es un testamento por escritura pública, que significa que el notario público va a tener un testamento debidamente cerrado para que pueda ser a su vez aperturado, abierto cuando la persona va a fallecer. Formalidades dentro de ello, poder tener testigos que vayan a firmar definitivamente este documento y que finalmente el notario pueda ser quien lo va a guardar en un registro correspondiente para ser aperturado solamente cuando vaya a fallecer la persona. Un testamento cerrado, que es justamente un testamento que va a encontrarse redactado por la misma persona. O sea, si se dan cuenta, entre una escritura pública y una redacción de un testamento vamos a encontrar muchas diferencias, ¿no? Y va a tener también la posibilidad de tener testigos que puedan apreciar su formación. Siguiente, por favor. El famoso testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? Es un testamento escrito, fechado y firmado por el mismo testador. Su eficacia queda condicionada a la comprobación judicial del mismo, que se deberá demandar en un plazo máximo de 1 año después de la muerte del testador. ¿Por qué le decía que es famoso? Porque este testamento hológrafo ha generado pues un conjunto de casaciones que han sido un poco interesantes dentro de su desarrollo para saber cómo deberían ser estas formalidades, más aún si sabemos que en nuestro país uno de los grandes aspectos que hemos tenido como controversia justamente son los procesos de nulidad de actos jurídicos y otros más que han generado que siempre podamos encontrar la desconfianza de los documentos, ¿no? Entonces, cómo darle mucha credibilidad a un documento escrito, fechado y firmado por el propio testador y que tenga que tener la fuente fidedigna de que va a tener en su contenido una declaración de voluntad cierta. Es interesante porque se ha ido viendo cómo se mejora la forma para poder garantizar esta seguridad jurídica en este tipo de actos jurídicos. Finalmente, el testamento militar y marítimo, que se van a dar siempre dentro de este tipo de situaciones o condiciones particulares que tienen tanto los militares como los marinos. ¿Qué significa? Que ellos, al momento de tener que estar en sus condiciones de labor que tienen encomendadas, no tienen la facilidad como un ciudadano cualquiera de acudir a un notario o poder de repente guardar celosamente un testamento. Su situación va a ser distinta, ¿no? Imagínense un marino que está en plena alta mar y desea hacer un testamento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces hay una formalidad que el legislador nos ha señalado, que tiene que hacer pues ante la persona que esté a cargo de la tripulación, que tiene que dar fe, y hay una serie específica de cómo se ha desarrollado este tipo de testamentos en ambos casos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la noción de testamento, ¿no? Yo le decía, ¿no? Justamente que es un acto jurídico, pero vamos a verlo cómo lo desarrolla nuestra jurisdicción. 23-2003 Lima nos dice lo siguiente, dice, ¿qué noción de testamento? Dice, el testamento es un acto unilateral, revocable, unipersonal y formal, que surte sus efectos al producirse el fallecimiento de su otorgante, momento en el cual se produce la sucesión. Momento en el cual se produce la sucesión. A ver, un momento, por favor. Diego, ¿se puede ver ahí la... Diego o Berenice? Doctor, dígame. ¿Mi cámara se puede ver? Sí, doctor, se le aprecia. Ya, perfecto, gracias. Listo. Ok, entonces señalábamos justamente eso, ¿no? Ahora, para poder entender el concepto de sucesión testamentaria
y lógicamente sus efectos jurídicos, vamos a ver que este concepto también lo hemos encontrado desarrollado dentro de nuestra jurisprudencia, especialmente en la casación 3008-2011 Lima, que nos habla acerca del concepto de sucesión testamentaria y efectos jurídicos, el mismo que señala lo siguiente, ¿no? Nos dice, la sucesión testamentaria es aquel acto personalísimo, dice, ¿no? Por el cual el testador voluntariamente dispone de sus bienes, ya sea de una manera total o parcial, para que después de su muerte se ordene su propia sucesión. Dice, ¿no? Por lo tanto, cuando fallece una persona que hizo el testamento, se produce la transmisión patrimonial conforme a lo señalado en dicho documento en consonancia con los requisitos formales y dentro de los límites establecidos por ley. Perfecto. A veces es importante entender cómo funciona la jurisprudencia en nuestro país. Un momento. Cómo funciona la jurisprudencia en nuestro país para entender también cómo estos conceptos a los cuales hemos podido arribar nosotros dentro de las fuentes del derecho nos permiten coadyuvar un poco más dentro del entendimiento de esta charla. Y eso es un consejo que yo les voy a dar siempre, señores. Cuando ustedes puedan realizar todos sus trabajos en universidad, sus tesis, ¿no? Siempre busquen abordar todas las fuentes del derecho, ¿no? La ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, una práctica muy importante para ustedes al momento de poder realizar justamente sus trabajos. Siguiente, por favor. Ahora, el testamento como negocio jurídico solemne. Aquí, por ejemplo, viene alguna de las discrepancias que podríamos llegar a tener algunas personas, ¿no? Dice, nos resulta extraño, esta es una casación de Lima Norte que encontré que me llamó mucho la atención. Nos resulta pues extraño que en nuestra legislación, cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino, dice, se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para que todo testamento, como forma escrita, fecha, nombre y firma del otorgante, dice, de los actos solemnes que tenga el testamento abierto y por escritura pública, dice, nuestro ordenamiento jurídico ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española, madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas con el derecho civil y la institución notarial. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos que ante el fallecimiento de una persona, si esta persona es casada, va a ser el cónyuge quien va a heredar todo. Y si no, y la pregunta sería, igual hereda todo, hereda, y si tiene hijos, hereda con los hijos. Muy bien. Si no tiene hijos, pero los padres del causante están vivos, heredan con los padres. ¿Cómo funciona en España? En España, una pareja está casada, fallece uno de los integrantes y el que hereda son los padres, no hereda el cónyuge que no han tenido hijos. Entonces, hay que ver cuál es la razón de ser o cuál es el motivo que ha generado justamente que nosotros hayamos adoptado esta postura dentro de nuestro Código Civil. Deben recordar de que siempre la crítica ha sido de que hemos venido copiando y copiando y copiando todas las normas de tantos países con todas las escuelas, ¿no? La germánica, la francesa, la española, la italiana, pero nosotros no simplemente podemos limitarnos a copiar aquellas normas que nos van a regular en un contexto del cual provienen de una realidad distinta a la nuestra, ¿no? Es como que yo, por ejemplo, voy a poner un negocio y voy a poner computadoras de última generación en mi negocio en una sala de espera. Tener la buena fe de que las computadoras le van a dar un buen uso y todo. Pero si sabemos que en nuestra sociedad tenemos lamentablemente muchos índices de ilícitos penales como robos y hurtos, esas computadoras no van a durar nada. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos que el legislador adopta todas aquellas normas de otros países, las recopila, las trae, las plasma y las ejecuta en un suelo nacional, cuando son distintas a realidades que no nos corresponden. Y ese es
justamente el gran error en las normas, ¿no? Habernos copiado de normas que no están adecuadas a nuestra realidad. Pero esto ha generado que tengamos presente justamente lo que estamos señalando como ejemplo. ¿Por qué sí, por qué no en algunos casos? Debe existir un justificante ante ello, ¿no? Siguiente, por favor. La exclusión de la herencia, siguiente. Perfecto. Vamos. Tenemos dos maneras de poder hacer una exclusión de la herencia. La indignidad y la desheredación. Cuando hablamos de indignidad, dice, es una forma de exclusión donde los herederos o legatarios son excluidos de la sucesión. Perfecto. Y cuando hablamos de desheredación, dice, es otra forma de excluir de la herencia en la cual el testador priva del derecho heredero forzoso por causas legales. Ok, seguimos entendiendo que cada uno tiene una forma distinta y vamos a verlo a continuación. Siguiente, muy bien. Indignidad, dice, es la transmisión de los herederos que supuestamente va a permitir una existencia de vínculos afectivos entre el causante, heredero, legatario. Por consiguiente, dice, se derivan de conductas atribuibles ¿a quién? Al sucesor, o sea, el que va a heredar a futuro, ¿no? Con presunciones que adviertan que el heredero legatario no es moralmente digno de convertirse en sucesor del causante con la causa de excluir en la herencia, dice, salvo en el caso que el causante hubiera perdonado la ofensa de la cual fue objeto. O sea, acá hay una situación delicada que ha generado sobre la persona que a futuro va a ser el causante, pero que te dice, ¿no? Esta situación me puede a mí generar una indignidad, salvo que él me disculpe, me perdone esa ofensa a la cual yo he logrado arribar. Muy bien. Entonces, nos dice que esta exclusión se puede dar a través de una sentencia judicial a petición de la parte interesada que declara al heredero legatario y que incurrió en las causales establecidas legalmente, ¿no? Que lo van a generar como un indigno, ¿no? Como un indigno. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son esas causales de indignidad, no? Vamos a ver, ¿no? Desde la injuria, que es la más conocida, hasta todas las que nos ha permitido desarrollar nuestro código. Nos dice, primero, según el artículo 667 del Código Civil, los autores o cómplices de homicidios o tentativas contra la vida del causante, ¿no? También contra el descendiente, cónyuge. Es decir, si accionan contra la vida del causante, ascendiente, descendiente o cónyuge serán excluidos de la sucesión. Vamos a poner un ejemplo aquí. Tenemos una pareja feliz, recién casada, tienen una buena armonía y comienzan a existir determinados conflictos que llevan al maltrato y en una de ellas, de repente, uno coge el cuchillo contra el otro e intenta matarlo. Ese es un intento, una tentativa de homicidio. Entonces, ya sabemos que en este caso, aquel que ha sido pasible de poder haber sido afectado con una muerte, podría generar un proceso de indignidad y encajar esto dentro de las causales que acabamos de señalar. Los que hubieran sido condenados por delito doloso, cometido en agravio del causante o de alguna persona y de esta manera que haya sido condenado por el delito en agravio del mismo, será excluido de la sucesión. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con una pena privativa del... ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, que esta imputación debe ser en base a un hecho delictivo definitivamente y que tiene que ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial para que pueda generar ese efecto de generar la indignidad. Siguiente es los que hubieran, el anterior, por favor. Los que hubieran empleado el dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o obligar a hacerlo, que lo revoque o parcialmente que lo haya otorgado. O sea, cuando hay una actuación violenta contra él por parte del testador. Siguiente, ahora sí. Cuando se destruyan, falsifiquen, oculten o alteren parte del testamento de las personas. El otro sería los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un caso de violencia familiar. Otro viene a ser el indigno, dice, ¿no? Va a ser indigno de suceder al hijo el progenitor que no
lo hubiese reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que le haya prestado o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas. También es indigno de suceder el causante del pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le hubiera prestado asistencia y alimentos cuando la ley estuviera obligado a hacerlo. Siguiente, por favor. Vamos entonces con relación a la indignidad sucesoria como una sanción que nos va a señalar la casación 2811-2007 Piura, que nos dice: la indignidad sucesoria viene a ser la sanción civil que en materia hereditaria corresponde a aquel heredero legatario que es excluido de la sucesión por actos o hechos cometidos en agravio del causante. Por lo que tal criterio se encuentra vinculado jurídicamente a la figura de la representación sucesoria, principalmente por razón de parentesco con el causante. Interesante esta casación que nos determina qué es la indignidad sucesoria como sanción civil. Siguiente. Sin embargo, señalamos algo importante. Esta indignidad no va a ser tal si es que existe un perdón respecto de ella. Y cuando hablamos del perdón respecto de ella, estamos hablando de que este sea otorgado por el causante, muy bien, o por los demás sucesores, y que sea expreso. ¿Y qué significa que sea expreso? Que esté manifestado en el testamento o por escritura pública, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un padre que ya tiene cierta edad, que su hijo, pues de repente es una persona que tiene problemas con estupefacientes, ¿no? Tiene problemas con las drogas. He intentado en alguna ocasión, lo ha golpeado, lo que generara un proceso de violencia familiar y generar que está dentro de las causales de indignidad. Sin embargo, de repente este padre señala en su testamento que lo perdona y que entiende la situación porque de repente él no supo cuidarlo adecuadamente, X cosa. Y ese perdón se encuentra expresamente dentro de una escritura pública. Siguiente, por favor. La desheredación va a ser también un acto jurídico, lógicamente, que a voluntad del causante nos dice que uno de sus herederos forzosos queda privado de este derecho hereditario y en consecuencia debe ser considerado como beneficiario del patrimonio del que constituye la herencia. Debe tenerse presente entonces, sin embargo, que tal privación debe fundarse en hechos razonables y siempre que tal supuesto se encuentre previsto en la ley. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces creo que es un concepto por demás claro. Siguiente, por favor. Entonces, esta desheredación tiene requisitos. Y estos requisitos los vamos a encontrar justamente contemplados en los siguientes supuestos. La existencia de una causal que lo justifique y que constituye uno de los supuestos del 742 del Código Civil, que trate justamente del heredero legitimado, descendientes, ascendientes o del cónyuge. La declaración expresa del testador, exteriorizada, en forma clara e incuestionable del acto jurídico del testamento y que no recaiga sobre menores de edad o mayores de edad privados de discernimiento. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas causales? Vamos a entrar entonces a ver una por una, pero veamos algo. Ojo, estas causales de desheredación normalmente siempre lo vemos hacia abajo, hacia los hijos, ¿no? Vamos a tratar de ver un marco más completo de ello. Haber sido privado como de el ascendiente, haber sido privado del ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Dicho de otro modo, los ascendientes, como son los abuelos, los padres, se pierde la patria potestad o se le privará por el actuar y manera maliciosa contra el testador. Y haber negado la asistencia de alimentos a sus descendientes, lo que habíamos visto inicialmente, es en relación a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, y ellos se le hereda con justamente el incumplimiento que se haya podido apreciar de lo que viene a ser la asistencia alimenticia. Qué importante también ha sido este tema del derecho de alimentos para que tenga también cierto efecto inclusive dentro de un libro como es justamente el libro de sucesiones. Siguiente, por favor. El haber privado de la libertad injustificadamente, el llevar al descendiente, el llevar una vida deshonrosa o inmoral,
el haber sido maltratado por obra o injuriado reiteradas veces, el haberle negado sin motivo justificado los alimentos o el haber abandonado al ascendiente encontrándose gravemente enfermo. Siguiente, por favor. Entonces, tanto para ascendientes como descendientes, hemos visto cuáles son las causales. Vamos a ver entonces qué pasa con relación a lo que viene a ser también ahora parte del libro de Derecho de Familia, ¿no? Si hemos visto alimentos, veamos un poco lo que vendría a ser esas causales de divorcio que podríamos jalar acá también para poder señalar que un cónyuge, al fallecer, no va a poder ser heredero a futuro. Adulterio. El testador puede excluir al cónyuge que ha tenido relaciones sexuales con otra persona. Abandono de hogar. El testador puede excluir también de la herencia al cónyuge que se retiró o se alejó del hogar. Violencia físico-psicológica también lo puede retirar. Haber atentado contra la vida del cónyuge también lo puede retirar. Conducta deshonrosa. ¿Qué es una conducta deshonrosa entre los cónyuges? Para entenderlo tanto como una causal de divorcio como para entenderlo también como una causal de desheredación. Si, por ejemplo, vemos pues que una persona tiene una vida pública en la cual hay un menoscabo a su imagen, de tal forma que genere inclusive, pues, ¿por qué no decirlo?, un aspecto perjudicial para la propia familia, lógicamente, pues que vamos a encontrar que esa conducta deshonrosa va a generar una falta de idoneidad para poder tener no solamente la calidad de cónyuge, sino también para tener la calidad de heredero. Entonces, en ese sentido, cuando encontramos una conducta como tal, podremos señalar que estamos dentro de las causales de la desheredación. Y el haber injuriado en forma grave al cónyuge también lo permite encajar dentro de estas causales. Siguiente, por favor. Los efectos de la desheredación, señala pues, ¿no?, que no va a poder heredar propiamente y nos dice, ¿no?, que se van a referir a la legítima y a que no se extiendan las donaciones o legados otorgados al heredero, que el causante puede revocar, ni los alimentos debidos por ley, ni otro derecho que corresponda al heredero con motivo de la muerte del testador, ello regulado en el artículo 749 del Código Civil. Entonces, de esta manera, quien deshereda priva al heredero forzoso de su legítima y de su cuota hereditaria en la medida que no haya dispuesto de la porción de libre disposición. Y la desheredación no se extiende por la siguiente noción, ¿no? Siguiente, por favor. Que las donaciones, los anticipos legítimos no se declaran expresamente y ello se encuentra para ilustrar en el artículo 1637 del Código Civil, donde el donante puede revocar la donación de la misma por causales de indignidad para suceder y o desheredar. Los alimentos que se obliga por ley, los legados que pueden ser con mayor razón revocados en cualquier momento sin expresión de causa, porque en el cargo de la porción disponible tienen efecto solo con la muerte del causante y otros derechos más que le corresponden a los herederos. Siguiente, por favor. Y como sanción civil hemos encontrado una casación que nos va a ayudar también, la 11-12-96 Lima, que nos dice que la desheredación constituye una sanción civil que consiste en la exclusión del heredero forzoso por la causal o por el causante, perdón, en su testamento en virtud de una causa legal. Siguiente. Vamos a ver un ejemplo de contradicción, ¿ya? Esto, si no me equivoco, hace menos de un mes, un colega abogado me pide pues un apoyo, ¿no?, en un tema que justamente se había visto el tema de una desheredación. Y esta desheredación generó que uno de los hijos, al fallecer, no pudiera ser parte de la herencia. Sin embargo, ni bien falleció el causante, él solicitó una contradicción a la desheredación, que es un proceso muy poco usado, poquísimo usado. ¿Y a quién o sobre quién recae este proceso? Entre el, vamos a llamarlo así, el hijo desheredado contra el hijo que ha heredado. Y acá sucede una situación interesante, ¿no?, para los que ya han visto procesal civil. Normalmente la carga de la prueba, ¿en quién está? La carga de la prueba normalmente está siempre en el que quiere señalar algo,
el que quiere acreditar algo, ¿no? Él tiene la carga de la prueba. En este proceso, el legislador dijo, aquí la carga de la prueba lo tiene el demandado. ¿Por qué? Porque el hijo que ha heredado es el que tiene que demostrar que esa causal por la cual fue desheredado su hermano o X persona es una causal válida. Y ahí fue justamente como lo desarrolló, y ahí tenemos un ejemplo en el expediente 258-2015, que justamente pues permitió ahorita que un recurso de casación para poder entender justamente esta situación que le hemos señalado, ¿no? El tema de la famosa contradicción a la desheredación. Siguiente. Bueno, es parte del caso que le estaba comentando. Este es un caso en el cual se interpone la demanda como una contradicción a la desheredación y el juez la admite como una nulidad de acto jurídico. Pregunta, ¿quién tiene la carga de la prueba en un proceso de nulidad de acto jurídico y quién tiene la carga de la prueba en un proceso de contradicción a la desheredación? Son totalmente distintos, ¿no? Justamente por eso por eso fue que se hizo la casación que le vengo comentando. Siguiente, por favor. Siguiente, esto ya lo hemos comentado ahorita, solamente para tenerlo en boga. Muy bien, y vamos a hablar finalmente de la petición de herencia en el Código Civil. Siguiente. Bueno, la herencia es un derecho imprescriptible, se tramita en un proceso de conocimiento y se encuentra regulado en el artículo 664 del Código Civil. ¿Cuándo pedimos herencia? Cuando un heredero ya hizo la sucesión intestada. Imaginemos que somos 5 hermanos y de los 5 hermanos, 2 hermanos hacen la sucesión intestada. Dejan a los otros 3 fuera de esa herencia. Entonces, estos 3 tienen la posibilidad, conforme al artículo 664 del Código Civil, la posibilidad de interponer una demanda de petición de herencia. Y en esa demanda de petición de herencia, poder solicitarle al juez que se les incluya dentro de la herencia que se estaría solicitando. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, vamos con la forma de heredar, ¿no? ¿Qué se hace para poder heredar? Bueno, primero, se debe certificar el fallecimiento de una persona. El ente encargado por parte de nuestro Estado está en RENIEC, quien va a tener que realizar un trámite específico interno y va a permitir que cualquier ciudadano pueda acceder a la partida de defunción de una persona. Así como hay un certificado de nacimiento vivo, hay un certificado también de defunción. Ambos siempre van a ser realizados en una clínica o en un hospital o un médico. Muy bien. De ahí que tiene que realizarse para poder tener la calidad de heredero, hacer una sucesión intestada. Y la sucesión intestada puede ser realizada en vía notarial o en vía judicial. Ambos funcionarios tienen la posibilidad de permitir realizar el tema de la sucesión intestada. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver justo porque hemos traído un casito más que también tenemos en el estudio. Siguiente. Trámite de la sucesión intestada, se busca hacer lo que se conoce como la declaratoria de herederos y lo que se busca es que se tramiten por parte de las personas que han tenido un derecho a heredar. El cónyuge, los hijos, los padres, el conviviente que tiene una sentencia de unión de hecho, etc. Se le presenta ante el juez o ante el notario del último domicilio del causante y este es el que va a realizar el trámite, ¿no? Ahora, justamente hablábamos de la diferencia. A ver, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los documentos que debemos presentar? La partida de función, la partida de matrimonio, la partida de nacimiento, el certificado negativo de sucesión intestada y el certificado negativo de testamento, ambos ante SUNAR. Siguiente, por favor. En el trámite judicial lo vamos a encontrar dentro del proceso no contencioso, en el artículo 749, en el inciso 10. Y del 830 al 836 nos figura qué es lo que se tiene que realizar para
sucesión intestada. Siguiente, por favor. En el trámite notarial, con la ley 26662, desde el artículo 1, inciso 6, nos dice que también se puede realizar las sucesiones intestadas. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos que tener presente acá es lo siguiente. En el tema de una sucesión intestada, si es que nosotros, por ejemplo, tuviéramos problemas, si nosotros sabemos que somos 5 hermanos y tenemos problemas para poder inscribir a uno de ellos, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? En Ancash, por ejemplo, donde sucedió pues este terremoto del año 76, creo, desapareció pues casi todo Ancash. Y también desapareció la oficina de registros, donde estaban las partidas de nacimiento, todos los documentos de esta provincia, ¿no? Entonces, muchas personas que venían a Lima no podían tramitar sus actas de nacimiento porque, como habían desaparecido a raíz del terremoto, les resultaba imposible conseguir ese documento, más aún si en esos tiempos todo era escriturado. Nada, era pues como ahora virtual, que lo puedes guardar en el Drive y listo, no hay ningún problema. Entonces, eso generó que tengamos nosotros pues que observar que el Estado necesitaba sacar una ley que permitiese justamente la facilidad en este tipo de procedimientos, y se sacó una ley que justamente generó que sean aquellas personas que no pudiesen tener un acta de nacimiento, sea expedida un acta supletoria, pero que no diera derechos hereditarios. Solamente eran actas que permitían contemplar la posibilidad de ejecutar, ¿no? De ejercitar el derecho de identidad. Un poco interesante. Es que es difícil, pues. Es difícil que tengamos que crear un documento que ya existe. Yo creo que se debió haber dado mejor la facilidad a un proceso no contencioso. Pero bueno, ya el legislador y sus criterios. La situación es la siguiente entonces, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes un familiar que ha nacido en Ancash y no tiene partida de nacimiento? El notario no te va a permitir hacer la sucesión intestada. Porque el notario te va a decir, tú tienes que traer, solamente yo puedo hacer con documentos hechos, no con supuestos. Entonces, ¿qué es lo único que te deja? Irte al juez. Y es el juez el que va a poder realizar este tipo de procedimientos y emitir pronunciamiento al respecto. Ahora, ¿tiene sentido esto? Bueno, veamos un trámite, pues. Veamos el trámite de la prescripción adquisitiva. ¿Se puede hacer un trámite de prescripción adquisitiva de dominio en vía notarial? Sí se puede. ¿Qué pasa si es que hay confrontación, si hay litis? ¿Qué pasa si es que hay oposición? El notario no puede ver litis. Por ende, encarpeta ello y lo manda a la mesa de partes del Poder Judicial para que sea tramitado ahí. Entonces, sí tiene sentido de que ante la existencia de alguna circunstancia que vaya a generar que no se pueda realizar un trámite correcto, vamos a llamarlo así, o completo si quieren, automáticamente esto pueda generar que sea el Poder Judicial quien lo vea y el notario dejar de hacerlo. Siguiente, por favor. Documentos, partida de defunción, que va a señalar el entroncamiento y la relación con el fallecido, el acta de nacimiento o la sentencia de unión de hechos, certificado negativo de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada. Estos dos últimos demuestran que no hay ningún documento para poder dar inicio a la solicitud, y los otros documentos, cada uno en su orden, va a demostrar el fallecimiento de la persona, el entroncamiento familiar y la relación que existe entre uno y el otro. Siguiente, por favor. ¿Cómo se obtienen? Bueno, ya sabemos que tenemos tanto a RENIEC como a registros públicos para poder realizar este tipo de trámites. Siguiente, por favor. Las diferencias, tiempo, costo y el tema de la oposición que hemos justamente señalado. ¿Cuál sería, profesor, uno más adecuado? ¿Cuál recomienda usted con su experiencia? Bueno, definitivamente el notarial, si es que es cuestión de obtenerlo rápido, el notarial es el mejor. Pero si vas a tener un problema con documentos o hay conflicto entre los propios herederos, ándate por el judicial, porque vas a encontrar por lo menos una respuesta que va a ser menos controversial. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante en estos tiempos de COVID realizar testamentos? Porque uno no sabe cuándo se va a morir. Es lamentable. Tanto avanzó
la ciencia, tanto avanzó el derecho y no ha estado a la altura de esta situación, que hoy en día lo que tenemos que hacer es asegurarnos, asegurar lo que es de nosotros, asegurar que lo que va a ser de nuestros hijos, asegurar lo que es de nuestra familia. Entonces, tiene razón de ser el poder llegar a este tipo de, o abordar este tipo de ideas. Siguiente. Muy bien. Eso sería entonces parte de lo que he querido compartirles y quedo ya no pues para sus preguntas. Sería bueno que hagan las preguntas aperturando de repente el micro, a ver si me ayuda por favor Diego y Berenice. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Primero, antes que nada, darle las gracias, doctor, por su ponencia. Estuvo muy comprensible e interesante, tocando temas muy relevantes como son las condiciones para heredar y la exclusión de la herencia. Como un comentario adicional propio, coincido mucho con su punto de vista sobre el derecho peruano, que en muchas ocasiones nuestra normativa se basa únicamente en copiarse de las escuelas europeas, ¿no? Como son la escuela francesa, española y germánica, y que en muchas ocasiones no es factible aplicar las mismas normas de Europa en nuestra realidad nacional. Un punto de vista muy interesante y que debe ser tomado en cuenta. Comentarles a los participantes que nos acercamos a la parte final de esta cuarta sesión del primer webinar de Derecho de Sucesiones, agradeciendo una vez más al doctor Sotomayor por su disertación y sobre todo agradecer a su estudio jurídico Fox Palomo, abogados y asociados, por haber colaborado con Conocimiento Legal Peruano para poder traerles la sesión de hoy. Asimismo, mencionarles que les brindaremos 30 minutos para que le puedan realizar preguntas. Como usted dijo, la área dividir es compleja por el tema que puede ser, el patrimonio puede ser bien amplio, ¿no? Grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué criterios, cómo o está ya determinados los criterios para poder determinar cómo se va a dividir la masa hereditaria, ¿no? ¿Quién va primero, quién es el segundo, quién es el tercero, quién tiene o sea, digamos, las mejores situaciones que se puedan presentar, ¿no? Porque si yo voy, me conviene en el primer piso, no en el tercer piso. Entonces, ¿eso está establecido en el código o hay otras normas que establecen los criterios que van a utilizar el Poder Judicial para poder eh, eh, decidir sobre la división de una masa hereditaria? Gracias, doctor, de antemano. Listo, muy bien. Muy bien, Pedro. Mira, para mí la situación es bien específica, demasiado específica. Si nosotros tenemos la posibilidad de ser herederos, porque pues uno nunca sabe cuándo el causante va a dejar de existir, volverse causante y dejarnos una herencia, y hay una herencia y hay cuotas alícuotas, o puede ser de repente, ni siquiera hablemos de un tema de sucesiones, hablemos de repente de un tema pues de una copropiedad, ¿no? Una copropiedad. Por ejemplo, esto lo he visto hace poco en unos procesos de reivindicación. En una asociación, tú comienzas a regularizar respecto de sus asociados un porcentaje de una cuota alícuota o una acción, ¿no? Acción o derecho. 2.5 de cada uno para un lote de terreno de una asociación que tiene gran extensión. Y la pregunta es, ¿cómo tú sabes que ese 2.5 es específicamente el que está ocupando y no le correspondería el de allá? O sea, no es exclusivo del tema hereditario, para ser exacto. Esta situación se da en el derecho en diferentes libros. Acá lo que hay que tener presente es que si no hay conflicto, cada uno define qué lugar es el que va a desear, y si no hay conflicto, no hay problema. Cuando hay conflicto, el Código Procesal Civil te ha dado el proceso de división y partición para culminar este conflicto. El juez agarra y establece el porcentaje es de tanto y listo. Ustedes llegan a un acuerdo, porque los obliga, ustedes llegan a un acuerdo y cada uno se queda con lo que desee, o yo acá saco el bien a remate y le doy a cada uno el porcentaje que le corresponde. Y se acabó, Pedro, el tema. Muy bien, Pedro. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor, muy amable. Ok. ¿Alguien más? Vemos que en el chat la participante Dayana Lisset hace la siguiente pregunta. Estimado doctor, ¿nos podría ilustrar con un ejemplo la división de la herencia con el porcentaje de la libre disposición
y cómo funciona la figura del anticipo de legítima. Muy bien, ok. La división de la herencia y el porcentaje de libre disposición. El porcentaje de libre disposición abarca, como ustedes ya lo han escuchado, como 1/3, ¿no? Por ejemplo, Dayana, tú eres madre de familia, pero no estás casada, ¿ok? Y tienes 3 hijos y tienes 4 inmuebles. Si tienes 3 hijos y 4 inmuebles, el cuarto inmueble sería el 25% entre comillas. Vamos a imaginar que cada inmueble tiene el mismo valor comercial, ¿ya? El cuarto inmueble es un inmueble que tú decides dárselo a la señorita Melissa Gutiérrez porque ella ha sido pues tu amiga de toda la vida, quien ha estado contigo en todos tus difíciles momentos, ha sido pues la persona que te ha ayudado de repente con el cuidado de tus hijos, de repente Melissa es soltera, no ha podido hacer su vida, es que esta situación es la vida, ¿no? De repente Melissa no pudo hacer su vida porque te estuvo acompañando en todo momento. Para ti, esa amistad, tú quieres darle una retribución a esa amistad dándole un bien. Tú le das uno de los bienes. De los 4 le das uno. Después a cada uno le das un bien. Una pregunta, ¿qué pasaría, Melissa, si es que ¿qué pasaría, perdón, Dayana, si es que uno de tus hijos tiene de repente, pues no tiene ese buen corazón igual que tú tienes, ¿no? Si no tiene malicia y genera dentro de esta malicia el decirle, oye, Melissa, tú no eres hija, ¿por qué tú tienes que quedarte con un bien de mi mamá? ¿Por qué te lo tiene que regalar? No, tú tienes que darnos a nosotros y devolvernos, tú no tienes ningún derecho. Esas situaciones normalmente se ven, porque a veces sucede esto, ¿no? Cuando vemos el tema de bienes, patrimonio y dinero, muchas veces si las relaciones humanas no son fuertes o no están fortalecidas, vienen los grandes problemas. Entonces, ahí tú puedes ver algo. Ahí tú puedes ver que mientras que eso sea menos del 30%, tú puedes hacer lo que desees con tu libre tercio de disposición. Tú lo puedes regalar y nadie te puede reclamar. Y si por ahí tu hija, y si por ahí Dayana, tu hija Melissa, quiere ir al Poder Judicial, estando vivo o falleciendo, para reclamar eso, no lo va a poder lograr. No lo va a poder lograr. No va a poder revocar, no va a poder generar de que eso se devuelva, porque está dentro de ese libre tercio de libre disposición que la norma así le ha otorgado a cada ciudadano de nuestra y el porcentaje de la libre disposición. ¿Cómo funciona el anticipo de legítima? El anticipo de legítima viene a ser una especie de adelanto de herencia con una transferencia formal. ¿Qué significa? Desde que tú ya tienes el anticipo de legítima y a ti te dan en anticipo de legítima un bien, Dayana, que a ti te dan un bien en anticipo de legítima, tus padres, tú ya eres propietaria de ese bien. Tú ya eres propietaria, tú si quieres puedes venderlo inclusive. A ti ya te lo transfirieron. Solo que para el Estado no es una transferencia vía una compra-venta. No es una transferencia vía una donación. Es una transferencia vía la figura del anticipo de legítima. Anticipadamente algo que te va a corresponder cuando yo muera, te lo voy entregando en forma anterior a ese hecho. Solamente es eso. Y un consejo que siempre se puede hacer hoy en día, y se lo digo para aquellos que tienen mucho amor por sus padres, es que si en algún momento sus padres le dan un anticipo de legítima, opten por algo, otórguenle también a sus padres un usufructo vitalicio, para que en ningún momento pase lo que pase, de repente ellos dejen de estar en ese bien. El usufructo vitalicio es aquella figura en la cual una persona puede vivir de por vida en un bien. Yo me acuerdo que como experiencia personal hice eso con mi madre y muy curiosamente, hablando justo de estos temas, mi madre en vida ha decidido 2 hermanos, 3, uno para cada uno. Dijo, pero antes que se casen y no vaya a ser que me toque una mala nuera, vamos a hacer un usufructo vitalicio para que nadie me saque de la casa. Bueno, genera risa, genera un tema jocoso, pero hay que saber utilizar todos aquellos mecanismos legales para darle siempre seguridad jurídica
a los actos que queramos desarrollar nosotros en la sociedad. Espero haber contestado con eso, Dayan, tu pregunta. La participante Melissa Gutiérrez hace la siguiente pregunta. Buenas noches, una consulta. ¿El causante es el único que puede revocar su testamento? Pero ¿es posible que dentro de este él pueda especificar que dada su muerte, su cónyuge o hijo mayor puedan revocar una parte de su testamento? La revocatoria de testamento. Miren, cuando ustedes ven acto jurídico, van a encontrar el aspecto nuclear del derecho y de las relaciones humanas. ¿Ok? Cuando nosotros a la revocatoria de testamento, estamos hablando de una situación en la cual aquella situación que uno tenía una disposición de un acto jurídico ya elaborado tenga que retrotraer en sí. Y ante la pregunta si es posible de que este pueda, que él, a ver, dice, es posible que dentro de esta, de la revocatoria, se entiende, él puede especificar que dada su muerte, su cónyuge o su hijo mayor puedan revocar una parte del testamento. A mi opinión, me puedo equivocar, la verdad, Melissa, creo que no se podría dar. Me parece que este tema de la revocatoria del testamento es exclusiva y un derecho personalísimo del causante. Entonces, habría que ver aquí que dentro de esa posibilidad que tiene el causante de poder realizarlo él mismo, este pueda especificarse en su oportunidad por las causales o razones que han sido otorgadas, ¿no? Entonces, es más que todo la respuesta que yo te podría esbozar para ello, ¿no? Hay que hacer una diferenciación de actos jurídicos personalísimos, hay que hacer una diferenciación de aquellos aspectos que permite el derecho y la razón también del por qué muchas veces el legislador nos da las normas y el por qué no da las normas, ¿no? La doctora Delia Reboredo tiene una obra bien interesante que se llama justamente Comentarios al Código Civil, muy importante, chicos, se lo recomiendo que lo lean. Y Gaceta Jurídica sacó el año pasado, el 2020, si no me equivoco también, Comentarios al Código Civil, y ahí justamente trabajo un poquito de esto. Muy bien. La siguiente pregunta. Nos dice la participante Alexandra Zambrano. Doctor, buenas noches. ¿Las deudas se heredan tanto por los herederos legítimos como por los legatarios? Claro, las deudas se heredan por parte de ellos y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El factor tope que nos da justamente pues la norma, el porcentaje de hasta cuánto uno puede hasta cuánto uno puede asumir las deudas, ¿no? Que es ya bastante conocido, que solamente uno puede acceder al pago de las deudas de acuerdo a lo dejado en herencia. Normalmente, ¿qué hacen las normas? Las normas están diseñadas para dar una solución en la sociedad. Entonces, el tema de la constitución y la promoción del matrimonio es una visión de lo que quiere el legislador peruano. Promueves el matrimonio para formar a la familia, que es la célula de la sociedad. ¿Ok? Entonces, promueves el tema de que ante la formación sólida, los bienes dejados sean parte de los que vienen atrás, los sucesores, ¿no? Entonces, tiene sentido de que queda, vaya para atrás para los sucesores, para que continúen dentro del ámbito patrimonial y la mejora social. Por eso es que también le pone el tope de la deuda. Te dice, y si hay deuda, solamente lo pagas con lo que has también heredado. Si no, no pasa nada. O sea, no es una situación que perjudique tu condición patrimonial, para ser más exacto. El participante Rodolfo López levantó su mano. Doctor, buenas noches. Cuando fallece un padre y es dueño de una casa de 4 pisos, los 3 hijos se ponen de acuerdo en hacer la sucesión en porcentajes del predio. Pero resulta que en ese momento 2 hijos son de padre y madre y uno solamente de padre.
y después de 8 años de haber hecho la sucesión intestada por conflictos X, dicen, no, yo quiero revocar porque ahora este hermano de padre lo quiero que le toque menos porcentaje a lo que habíamos acordado en un principio. En este caso, doctor, ¿se podría revocar el testamento? No, perdón, la sucesión intestada. Lo importante sería saber algo. Nosotros estamos en un caso como el que tú has señalado. El fallecimiento o el causante, ¿quién es? ¿El padre o los padres? Ya, perfecto. Ahí justamente quería poner las dos suposiciones. En el caso de que solamente es un padre, porque ya falleció la madre y el padre logró obtener, no, mejor dicho, tener el título solamente en nombre de él, de la casa. No sé de qué manera, pero lo obtuvo. El tema está en la herencia. A ver, si tú me dices, fallece un padre, deja 3 hijos y uno de los hijos es de padre y madre, es indistinto, no es irrelevante. A ver. Sí, dos hijos son de padre y madre y ya. Un hijo solamente de padre. Ok. ¿Quién fallece? ¿Padre o madre? El padre. Igual, los 3 heredan porque los tres están heredando el bien del papá. Claro, ahí cambia la figura cuando es el matrimonio en sí y figuran los dos como dueños del predio, ¿cierto? Ajá, Ahí un bien cambia. conyugal. Claro, ahí sí podría haber revocación, ¿cierto? Ahí lo que podría existir, ahí va a haber una discrepancia, ¿no? Ahí va a haber una discrepancia. Y esta discrepancia va a basarse justamente en la cantidad de derechos que pueda tener. No solamente lo que va a cambiar Rodolfo va a ser el tema de la cuota, porque va a haber un porcentaje a razón de cómo han ellos podido llegar a... A ver, somos tú, Rodolfo, Juan Torres y yo, Javier Sotomayor, los 3 hijos. Y Sebastián con Vanessa son nuestros padres. Si fallece Sebastián, los 3 heredamos. Y si fallece Sebastián y Vanessa, hereda Rodolfo y Juan respecto de los 2 papás, y yo solamente por ser hijo solo de papá, heredaría solo respecto de Sebastián. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Observamos cómo funcionan las reglas de la sucesión. Y aquí vamos a ver algo. Si el bien es conyugal, tenemos que ver quién falleció primero. Mira, date cuenta de esto, Rodolfo. ¿Quién fallece primero? ¿Fallece primero papá? ¿Fallece primero mamá? La mamá. Y ya, si fallece primero mamá, ¿quién es el respecto de mamá? Claro, también en este caso sí, también le corresponde, ¿no? Heredar un porcentaje, si no me equivoco, es la mitad de los bienes conyugales, ¿no? Ojo con algo, Rodolfo. Es un tema de matemática. Si fallece mamá, ¿quién hereda respecto de mamá? El cónyuge, Sebastián. Y los 3 hijos. hijos, 2 hijos. 2 solamente. Porque 2 solamente. Claro. Tú y Juan. Pregunta, ahí, ¿yo estaría heredando? No. Ya, perfecto. Ahora, fallece papá. Hereda. Y ahí te vas dando cuenta de que esta situación del porcentaje de los herederos se va a dar siempre de acuerdo al orden de prelación, vamos a llamar así, que existe dentro de las sucesiones y las formas como se pueden dar estas. Perfecto, doctor. Doctor, y por último quería preguntarle, en estos tiempos de pandemia, de un señor de, por decir, 60 años y quiere dejar un testamento, ¿qué le convendría? ¿Hacer un testamento por escritura pública o un testamento cerrado? ¿O qué usted recomendaría para hacerlo más pronto o ágil o también lo mejor es un testamento. ¿Sabes qué es lo mejor, Rodolfo? ¿Un legítimo o un testamento por escritura pública? Más rápido, menos cuestionable, es más lo que dicen los jueces, ¿no? Hay más interactuación,
hay más inmediación, en mi Claro, también opinión. habría que ver los precios, porque no en todas las notarías se cobran lo mismo, ¿no? O sea que haremos que buscar precio. Rodolfo, a la hora de ver el tema de los precios, que Mm. sí es importante, hay que ver otros aspectos que también pueden resultar hoy en día más importantes. Hay jóvenes que están muriendo en 5 días. Así es. Créeme que cuando hay que tratar de analizar y ver, hay que saber ordenar. Y eso no es que diga, ¿no?, que no es importante los precios. Hay que darse cuenta de que hay un factor de necesidad que está siendo más indispensable. Y pues si no, buscar los precios de notarías. También hay notarías y hay notarías, te cuento. Ok, espero Doctor, haber... ¿y un notario, Sí, un notario puede asistir al domicilio por supuesto, el notario puede salir. en el caso de última voluntad, ¿no? Y que ya está a punto de fallecer, dice, necesito un notario. Entonces, sí, sí es posible eso. Rodolfo, el notario puede salir. Es más, Rodolfo, el notario debe salir. Es un funcionario, prácticamente cumple una función en la sociedad. Respecto del notariado, yo te doy un par de alcances. Uno, yo tengo, por ejemplo, varios amigos notarios. Uno de ellos está en San Juan del Lurigancho. Cobra la mitad de lo que te cobra cualquier notario en Lima. La verdad, me sorprende. Otros notarios son muy exquisitos. No, yo no salgo. No, yo no hago esto. Yo no hago aquello. Sí, Más sí, parece un servicio particular que un servicio estatal. El notario tiene una dualidad. El notario tiene una función en el Estado. Es por eso que inclusive ahorita en el Congreso, a pesar de ser un Congreso muy criticado, están saliendo muchas ideas, pero interesantes, ¿ah? Y una de ellas es que deberían existir muchos notarios para bajar los costos notariales y para darle más certeza a los actos jurídicos en la sociedad. Es más, peor aún, si en la primera pandemia del año pasado muchos notarios han fallecido y muchos han renunciado a la función notarial. Bastantes. Entonces, ahí hay que ver que el notario juega un papel muy importante en la sociedad y si esto lo vemos en contraste con cómo funciona el notario en Estados Unidos, uff, te quedaría sorprendido. El notario en Estados Unidos es como buscar un abogado en Perú. Hay bastantes. Hay bastantes. ¿no? Muy bien. De acuerdo, doctor Sotomayor, muy amable por su pregunta y le felicito por su cátedra, excelente. Gracias. La participante Yasmín López nos dice lo siguiente. Doctor, buenas noches. Respecto al artículo 973 del Código Civil, ¿puede explicar la administración judicial y convencional? Y si según el artículo 1669 del Código Civil se puede asumir que no se necesita la aprobación de todos los copropietarios para arrendar el bien, bastando solo la aprobación expresa o tácita de la mayoría. Ok. A ver, vamos con la administración judicial. La administración judicial es un proceso no contencioso. ¿Ok? Y que se da en determinadas situaciones. Más que todo cuando el legislador lo que ha hecho es darnos la administración judicial como una suerte de, de evitar situaciones de acefalía, ¿no? Acá hay un peligro, acá hay una situación que no está bien contemplada, necesitamos que provisionalmente se pueda realizar pues una administración. Listo. La administración se lleva a cabo con la finalidad de mantenerse y que sea solamente provisional o por el momento como lo dice su nombre. Ahora, nos dice, ¿no? En relación a si es que se necesita a todos los copropietarios para arrendar un bien, la verdad es que cualquier copropietario puede arrendar el bien. Cualquier copropietario puede arrendar el bien. Y quiero que entiendas algo, Yasmín. Acuérdate que en el derecho siempre se va a activar los mecanismos procesales cuando hay conflicto. Por ejemplo, Yasmín, tú, Alexandra, Lidia y yo somos copropietarios de una casa. Tú estás en Estados Unidos casada, yo vivo acá en Lima y estoy en Miraflores, en mi estudio. Nuestra otra hermana vive en Comas, está casada y tiene un negocio, y nuestra última hermana es la que vive en el bien que tenemos nosotros, todos en copropiedad por herencia. Ella lo puede alquilar y es válido, es válido, es válido. Tiene la calidad de copropietaria. ¿Necesita tener la calidad de propietaria total para que pueda alquilar? No.
Porque recuerda que los derechos para poder ver un arrendamiento bastan con los derechos de administración. O sea, un copropietario tiene más derechos que una persona que puede tener habilitada la facultad de administración. ¿Te imaginas? Entonces, con más razón lo puede hacer. No necesita tener la aprobación de todos. Ahora, lógicamente que se recomendaría, ¿no? Si fuera, por ejemplo, tú la que vas a alquilar un bien y este bien es de 4 personas y solamente uno te lo da, de repente tú por seguridad le dices, no, ¿sabes qué? Que firmen todos. Mira, ¿sabes qué? Te lo dejo 500 soles menos. Solamente voy a firmar yo y si hay algún problema yo lo asumo. Tampoco estaría mal, para serte sincero. ¿Por qué? Porque quien te lo está dando también tiene un título que justifica. Profesor, pero ¿me podrían interponer un desalojo? Te pueden interponer un desalojo estando o no estando. Siendo o no siendo, olvídate de eso. La pregunta es si el desalojo saldría fundado o infundado. Y si tú tienes un título que justifica la posesión, ese desalojo va a ser infundado definitivamente. Nuevamente, Yasmín López nos hace la siguiente pregunta. Doctor, ¿puedo celebrar cualquier acto en vida respecto a mi patrimonio sin tener en cuenta el tercio de libre disposición? Y en el anticipo de legítima, ¿se puede otorgar el porcentaje que desee sin tener en cuenta el tercio de libre disposición? Ya, vamos a volver como dicen ustedes, chicos, vamos a marcar la cancha, ¿ya? Cuando hablamos del tercio de libre disposición, agarramos todos los bienes que tenemos, los sumamos y los dividimos entre 3, y ese es el tercio de libre disposición. La norma te dice que válidamente tú puedes disponer del tercio de libre disposición. ¿Qué significa esto? Que si yo me excedo ese tercio de libre disposición, ¿estaría infraccionando la norma? No, porque tendría que haber alguien que recién haga un proceso de nulidad de acto jurídico para que diga esta disposición es contraria a ley y por ende debe declararse nulo. Y si solamente pasa eso, recién se retrotrae. ¿Qué significa, profesor? ¿Que yo puedo regalar todos mis bienes? Sí, tú puedes regalar todos tus bienes, pero vas a correr un riesgo. Si es que tus herederos forzosos quieren pelear por ellos, van a ganar en un proceso de nulidad de acto jurídico porque tú sabías que solamente podías disponer del tercio de libre disposición. O sea, que si es que a mí no me hacen un proceso de nulidad de acto jurídico o cuando yo me muera, a las personas que le he regalado los bienes no le hacen a ellos un proceso de nulidad de acto jurídico, esos actos quedan válidos, Por siempre pasan 10 años y después ya no puedes iniciar tu proceso de nulidad de acto jurídico. O sea, aquellos herederos que quieran hacer su proceso de nulidad de acto jurídico tienen solamente 10 años para hacerlo. Si no, listo. Ahí nomás concluiría cualquier derecho que tuvieran latente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Sotomayor, siguiendo la línea de la administración de los bienes de una casa, si hubiera 2 locales, por ejemplo, y hay 3 hermanos y han suscrito un contrato de administración de los locales, y ahí sí hay que respetar lo que suscribe el contenido, las cláusulas. Por ejemplo, cada hermano administra un local o una tienda, etcétera. Por supuesto, Rodolfo, porque debemos recordar lo siguiente. Si nosotros vamos a los ejemplos anteriores, mientras que no hay un conflicto, todo es válido, Rodolfo. Imagínate, Rodolfo, que tú tienes un hermano, que es Juan Torres. Tú y Juan son propietarios de los bienes que dejó mamá, que son 4 galerías en Gamarra. Ustedes se ponen de acuerdo y tú le dices, tú administras 2 y tú administras 2. Yo te digo acá, te doy un dato, ¿ya? Las 2 galerías que tú administras son respecto de ropa. Y Juan administra 2 respecto de plásticos. ¿Cuál da más dinero en Gamarra? ¿Ropa o plásticos? Yo creo que ropa, ¿no? Ropa, claro, supuestamente ropa. Ya, ahora, entonces yo te hago esta pregunta. ¿Por qué tendrías que tener tú los mejores bienes de administración y no Juan? Juan podría accionar ante el Poder Judicial, pedir de administración por parte de un tercero y eso, sí lo podría hacer. Pero si Juan contigo, eso fue tu señora madre antes de fallecer, ¿habría conflicto? No. ¿Se podría realizar? Sí. ¿Es válido? Sí. ¿Es legal? Totalmente cierto. No hay ningún problema.
Entonces, si ahí no hay conflicto, listo. La pregunta es cuando hay conflicto. Cuando hay conflicto, sí, tenemos que conocer bien la ley para saber aplicarla. Claro, mi pregunta era en referencia de que si son tres hermanos, dos están de acuerdo en la administración y lo que se ha firmado en el contenido del contrato de administración, entonces dicen, no, que en esos locales hay más ingresos y el que tengo yo tiene menos, entonces vamos a rotar, por decirlo. Entonces quiere cambiarlo, pero no, mira, acá hay un documento que hemos firmado y acá dice una cláusula que este compromiso no se cambia hasta que se suscriba otro nuevo documento. Ok, por eso, pero volvemos a lo mismo. Yo quiero que tú entiendas algo. Si es que hay conflicto, tenemos que ver a este hermano que va a tener un derecho habilitante para poder saber si es que puede accionar o no contra algo que le puede perjudicar. Entonces, si es que es un acuerdo, el acuerdo se respeta. Una pregunta, Rodolfo. ¿Todos los contratos se respetan en nuestro país? No. Ya, por ende, si acá ustedes suscriben un contrato de administración en el cual los tres le dan derecho a una sola persona o dos de los tres le dan derecho a una persona y el tercero no. Si este tercero quiere hacer conflicto, quiere hacer pelea, tiene derecho, ¿lo puede hacer? Sí. Mientras que no quiera hacerlo, ¿hay algún problema? No, creo que no. Ahí tienes tu respuesta. Bien, doctor Sotomayor, muchas gracias. Bueno, en vista de que ya no hay más preguntas, darle muchas gracias nuevamente a todos los presentes, especialmente al doctor por acompañarnos en la cuarta sesión del webinar, de nuestro primer webinar de Derecho Civil en Derecho de Sucesiones. En futuros eventos nos gustaría contar con usted nuevamente para que nos siga brindando este tipo de disertaciones. Igualmente, doctor, se le